Bienvenidos a Perspectiva Ibérica. Este es el nombre del nuevo programa del canal de YouTube del Trapecio. Pablo Castro y yo, Pablo González, analizaremos y debatiremos con un criterio conjunto y comparado ibérico sobre diversos temas candentes. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas. A ver qué tal nos va con esta nueva perspectiva ibérica. La perspectiva ibérica es algo que es inédito, entiendo yo. No sé, puede ser que alguien lo haya intentado, pero hasta ahora no hemos hecho algo de esta naturaleza, en la que vamos a analizarla, actualizar, comentarla desde una visión ibérica. España y Portugal, pero a mí me gusta más hablar de Iberia, que es el conjunto de los dos países. Muy bien, pues para este programa, este primer programa, tenemos tres temas. El primero de ellos será la lucha terminológica entre Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica e Iberofonía. En segundo lugar, la gestión de la corrupción en España y Portugal. Y en tercero, una hipótesis sobre el respaldo electoral de la Alianza Ibérica. Bueno, pues comencemos por el primero de ellos, esa lucha terminológica, no necesariamente tiene que ser contradictoria, pero bueno, vamos a entrar en el debate sobre estos términos de Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica e Iberofonía. ¿Cuál es tu visión, Pablo? Verdaderamente es un tema apasionante porque genera mucho debate social. Bueno, podemos empezar simplemente haciendo una definición objetiva de lo que es cada término. Hispanoamérica se refiere a los países que hablan español en América. Muy fácil. Latinoamérica es un término que pone de moda, bueno, de moda, que acaba imponiendo en el uso social a nivel mundial en la época de Napoleón III, por aquello de la influencia francesa en América, en 1860, 1870 aproximadamente, y se refiere a los países de habla latina, de alguna de las lenguas latinas en América. Y ahí entramos en varias acepciones o en varias posibilidades, porque, bueno, en puridad el término abarcaría a los hablantes en América de español, de portugués y de francés. Claro que, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que tenemos que incluir el Quebec, incluso la Luisiana de Estados Unidos, Haití, la Guayana francesa, que son zonas geográficas, por ejemplo el Quebec, que culturalmente no se identifican en el uso general mucho con el mundo latinoamericano, pero sería así, eso sería también Latinoamérica. También hay una discusión si podría ser la Latinoamérica Miami. Hombre, decir que Miami no es Latinoamérica sería como decir que no existe Bueno, Latinoamérica. ahí se me está ocurriendo un tema que ahora, a raíz de la crisis que está generando Trump con todos sus vecinos, ¿no? Incluso de Canadá, teniendo ahora, acelerando las relaciones con la Unión Europea, que Canadá ya sabemos que que tiene esa doble alma, ¿no? Muy cercana a la británica y está también reforzando esas relaciones por esos intentos de Trump anexionistas y por otro lado ese alma francesa, ¿no? Y también con mucho interés por la Unión Europea, que en un momento dado de desesperación también puede acercarse y no sé si hasta pertenecer en un futuro a la Unión Europea. Entonces, quizá esa latinidad pueda tener un uso en ese sentido, pero yo creo que el uso práctico diplomático, y después intervendré un poco más grande, más extenso, yo creo que el uso práctico diplomático de América Latina se entiende en la práctica que son los países de español y portugués en América y bueno, a lo mejor más hay algunos añadidos, porque claro, hay varias islitas, varias tal que vamos a Claro, decir al sur de los Estados Unidos. pero diríamos que eso es una acepción cultural del término. Mm, Porque claro, ya ahí entramos con cierto prejuicio, porque el Quebec no es Latinoamérica, porque los quebecuas están más desarrollados, ujú, principalmente. Porque Haití, bueno, Haití hay menos problemas en meterlo en Latinoamérica, aunque hablan francés, incluso Belice, que habla inglés, porque está pegado a Guatemala y desde un aspecto económico, social, es muy próximo, pues
no hay mucho problema también en decir que Belice es latinoamericano. Y ahí ya la lengua deja de tener su importancia. Incluso, te diría más, en la encuesta que hacen, las preguntas que hacen en el censo de los Estados Unidos, hay un dato curioso, porque se pregunta si es necesario hablar español para considerarse latino. Y la respuesta es no. No es Mm, necesario para los latinos de Estados Unidos. Entonces empieza a perder ese vínculo, el concepto empieza a perder ese vínculo directo con la lengua y se va más a un plano sociocultural. ¿De acuerdo? ujú, Estamos ujú. en ello, pero vamos, No, a ver, si lo latino yo creo que a veces tiene, puede ser interpretado como un eufemismo de lo ibérico, que por razones históricas se ha querido mantener un distanciamiento que en parte es razonable, porque bueno, después de 200 años de independencia, yo creo que es bueno porque hay algunos sectores en España y probablemente en Portugal que son paternalistas en el sentido de decir, bueno, tu país es hijo del mío, y estas cosas, ¿no? Cuando las naciones, otra cosa son los imperios, pero aún así también las naciones latinoamericanas ya han pasado un tiempo y han tenido una serie de desarrollos y mezclas como para que sean tratadas de una manera independiente, ¿no? Y para eso a veces necesita un distanciamiento, ¿no? Y se encontró esta fórmula latina, que cuidado, lo latino también puede venir, nos puede llevar a lo romano, que esto tiene más consenso, ¿no? Por lo menos aquí en España. Pero claro, en el tiempo en el que Francia era muy, muy potente, pues estaba claro que era peligroso, por así decirlo, sobre todo si era un término que nos pudiera unir al espacio lusófono e hispanófono. Pero aún así yo creo que es que el grado de implantación de América Latina es brutal. Es brutal en relación a Iberoamérica y en relación a Hispanoamérica. ¿Que hay que seguir usándola? Sí, porque cada una tiene su sentido en su espacio. Iberoamérica con dos acepciones. Iberoamérica en el sentido de Latinoamérica y en el sentido incluyendo la península ibérica, de todo lo que es el espacio iberoamericano. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque, claro, nos podemos dejar llevar por un cierto eurocentrismo y si, por ejemplo, en cualquier comentario, en cualquier red social que alguien mencione a América Latina, si se le recuerda de que esto es francés, esto es tal, puede ser contraproducente a la hora de persuadir y a la hora de alimentar que este término tenga más acepción. Evidentemente, entre iberistas va a ser muy sencillo que todo el mundo utilice Iberoamérica. Es relativamente sencillo. Hay algunos contextos donde, evidentemente, por cuestiones de semántica y precisión, sigue siendo necesario utilizar Latinoamérica, pero depende del interlocutor. Tú no puedes llegar avasallando porque lo que vas a encontrarte es contra un no, muro avasallar no, pero es necesario explicar. Es Ujú. necesario explicar. Vamos a ver. Sí, Está utilizando el término latinoamericano en puridad de manera errónea, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ya llevado al extremo, pues a mí como profesor, mis alumnos latinos me dicen que yo no soy latino, porque estamos con una extensión del término excesiva, mm, influenciada por que el término latino ha cogido una gran fuerza en Estados Unidos, también con el fenómeno musical, que es muy, muy, muy potente, y todas estas cosas. Por lo tanto, es un término en el que no podemos entrar en una contradicción directa. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero es muy necesario hacer pedagogía y explicar una y otra vez que lo latinoamericano no es un término emancipador, como algunos también se creen, que es en relación a lo iberoamericano o a lo hispanoamericano o a lo mm, lusoamericano. No es un término, antes al contrario, es un término en origen imperialista francés. sí, Vamos a dejarlo claro, por lo menos vamos a explicarlo. Es verdad que las palabras tienen vida propia. Por mucho que tú expliques, al final una acepción pues acaba cogiendo su vida. Pero bueno, tenemos unos argumentos sólidos y decir, bueno, vale, latino, sí, sí, todos somos latinos, claro, te quiero nos decir, pero gusta sobre ser todo te latinos. digo
que no todos, porque parece como que el que se reconoce latinoamericano o el que cultiva el latinoamericanismo necesariamente sea hispanófobo. No, pues habrá algunos ¿no? que sí, otros que no. Y en la práctica funciona como un iberismo americano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso hay situaciones que es peor, peores, porque sigue existiendo esos nacionalismos de campanario, es decir, hay gente que son nacionalistas de países pequeños Hispanoamérica, de Hispanoamérica y son contrarios al latinoamericanismo, o sea que cuidado que Ya. entre los opositores a esto está también gente Sí, que sí, busca sí. ensimismamiento y también existen radicales decoloniales, no todos, una parte de esta gente identitarios que reclama el término de Abya Yala para Sí, el término de claro, América Latina. Y tenemos otra situación, la de Hispanoamérica frente a Brasil. Es decir, que también. Hispanoamérica nace, está a un nivel de -19. ¿Por qué digo -19 en relación a Brasil? Porque hay 19 países hispanoamericanos frente a la unidad lusoamericana, que es Brasil. Entonces, estamos tantos pasos atrás que ni siquiera que evidentemente la convergencia puede ser a varios niveles, ¿no? Lo hispanoamericano, eh, lo iberoamericano, lo latinoamericano, que a veces no sabemos valorizar lo que es exactamente lo que supone un avance el hecho de que se sientan parte de una patria común, No, porque claro. aquella fragmentación fue brutal. Y también hay que entender otra cosa. Del mismo modo que España ha tenido un repliego continentalista, es decir, de Europa, es natural que los americanos tengan un cierto repliegue americano y que digan, oye, queremos cierta distancia con España y Portugal, ¿no? Entonces, esto también tenemos que ser comprensivos, yo creo. Sí, yo creo que evidentemente es un término en latinoamericano que no es un mal término para nosotros, ¿no? Para una idea integradora del espacio iberoamericano, al fin y al cabo, ¿no? Pero el término correcto es el iberoamericano. Y no solamente es el correcto, sino que es el aceptado por los estados. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Que hay una organización de estados iberoamericanos. Hay Bueno, una también sección. existe la CELAC, que es una Sí, comunidad de estados latinoamericanos, es sí, decir, que efectivamente. coexisten los Sí, sí, términos. también en la que no está España, lógicamente. Digo que la tenemos aceptado aquí. El término que Sí. aparece en nuestra Constitución es Iberoamérica. Hace mención, no recuerdo ahora exactamente el artículo, pero hace mención a los países iberoamericanos. La palabra Latinoamérica no aparece en nuestra Constitución. Entonces, desde un punto de vista jurídico, habría que ver si aparece en alguna Bueno, Constitución. dice una comunidad histórica, lo dejaron en abierto, pero es cierto que hubo una transición de los años 60 que el franquismo seguía utilizando Comunidad Hispánica de Naciones, se hizo en tiempos de la UCD, se hizo la transición a Comunidad Iberoamericana y en el 91 se creó la Comunidad Iberoamericana y Claro, después más adelante la Secretaría Iberoamericana, es decir, que ya es un término con aquí nombres el distintos. término es el nombre, digamos, Sí, oficial. sí, sí, sí. No, y es un Normalmente, término que viene de finales del 19 y que coexistió con el término bueno, la hispánico, ¿no? Que también tenemos que decir eso, que hay gente que también que defiende que dentro de lo hispano también cabe lo luso. Lo que pasa que, claro, yo siempre digo, mira, hasta que los hispanistas no tengan un interés permanente por Portugal, por Brasil, por lo lusófono, no tiene sentido mezclar, sobre todo cuando normalmente lo primero que te viene a la mente con hispano es la vinculación con la lengua, ¿no? Aunque es verdad que en puridad, sí, en claro, puridad sí lo que lo incluye, ¿no? incluye, ¿no? Si lo especificas, pero tenemos que también tener un sentido práctico de estas cosas, ir cultivando términos, por ejemplo, un término nuevo es el de iberofonía Claro, que nosotros, todavía tarda en implantarse, pero es verdad que no tiene competidor, es decir, no es que, no, es que es mejor este otro término, no, la gente que se opone dice, no, hay que hablar de la comunidad bilingüe del español y del portugués, es decir, una que va contra perífrasis. cualquier economía del lenguaje y contra Claro, cualquier concepto claro, clásico. yo digo, vale, muy bien, iberofonía, no te gusta, propone un Pero vamos a término. explicar lo que es la iberofonía para aquellos que no lo tienen claro. Son la comunidad de países que hablan
como lengua oficial español o portugués en el mundo. Y entonces abarcamos Europa, España, Portugal, abarcamos África, África sobre todo lusófona, porque tenemos solamente Guinea Ecuatorial, pero en África lusófona tenemos, muchos españoles no conocen, no tienen ni idea del África lusófona, pero tenemos Angola, Mozambique, países que van a sobrepasar en población a España en breve, porque viven en un momento de explosión demográfica, están por cerca de 40 millones, pero a un ritmo de crecimiento muy grande y que en extensión son el doble o el triple que España, es decir, que son países que tienen gran potencial, Angola y Mozambique, y luego otra serie de países pequeños como son Cabo Verde, que está cercano, que son como unas Canarias que están debajo de las Canarias y que son pequeñitos en población y en tamaño, y luego Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial la Española, Sao Tomé y Príncipe. Entonces, en África hay una importante comunidad lusófona, sobre todo, que es muy interesante cuando hablamos de iberofonía, ¿no? Y que además, bueno, sobre todo es añadir a los países africanos a esta comunidad. Y África es un continente que no podemos dejar de lado, evidentemente. Luego hay una pequeña presencia en Asia, que es la de Timor-Leste, que es el único país de toda Asia que tiene una lengua latina como lengua oficial, pero Timor-Leste es un país que creo que anda por 1 millón de habitantes, está ahí pegado a Indonesia y es un país pequeño, pero que cumple una función simbólica. Tendríamos el espacio de Filipinas, pero Filipinas dejó de tener el español como idioma oficial en los años 80. Hay que recordar que hasta los años 80 el español era oficial en Filipinas y que tiene una gran tradición de hablantes de español. Incluso la Constitución de Filipinas fue originariamente redactada en castellano. Es decir, que hay una importante... Entonces es un término verdaderamente acertado, lúcido, porque incluye esta comunidad que de manera natural existe desde el plano cultural. Y además los africanos, por lo que hemos podido ver, están encantados de formar parte de esta comunidad. Para ellos Sí, es sin importante. duda, pues para ellos Iberoamérica es un referente alcanzable, por así decirlo, a un reflejo, antes de fijarse en Europa, que a lo mejor les queda demasiado lejos, pues sí que para ellos, y por vínculos históricos, todos sabemos, ¿no? De herencia de población africana, por mil motivos, y la lengua pues evidentemente es un referente y ese puente entre Iberoamérica e Iberoáfrica, que este término lo están promoviendo bastante también desde el ámbito en Canarias, la Cámara de Comercio de Canarias, que promovió una asociación para cámaras de comercio de Iberoáfrica. Y ese puente entre Iberoáfrica e Iberoamérica es la iberofonía, digamos, en un 90%, ¿no? Y es lo que nos salvaría también en este mundo que hay tantos bloques tan poderosos, pues bueno, que hubiera esa alianza y fuera de la sospecha de que vuelve España, vuelve Portugal con interés colonial, esto nos salvaría ese puente de ahí para poder crear un bloque internacional que tenga voz, ¿no? Sí, muy interesante, muy válido y, bueno, recordar también que es un término que ha usado la Casa Real Española. Ya, entonces, bueno, cierta oficialidad va cogiendo, va ganando fuerza y yo creo que los iberistas lo apoyamos entusiásticamente porque nos refuerza, nos refuerza en nuestras ideas. Por resumir un poco, yo creo que lo que terminológicamente no hay que ser nunca dogmático, eso es lo primero que tenemos que ir por delante. El término Latinoamérica, igual que el latín, decirse latino, no son enemigos de nuestras ideas ibéricas, pero nosotros preferimos usar el término Iberoamérica. Y creo que siempre debemos usarlo. Los gobernantes españoles también deberían de tomar nota, usarlo siempre de manera prioritaria, sin caer tampoco, como decía antes, en un dogmatismo que en un momento dado puedas usar el término Latinoamérica porque en el contexto en el que se está interactuando, pues es más claro. No se puede luchar tampoco contra molinos de viento
y no se puede luchar contra el término latino para referirse a los cantantes de reggaetón. Eso no se puede. No se, podrás decir que llevas razón desde un plano teórico, pero no se puede luchar contra la naturaleza de las personas y de utilizar los términos conforme quieran. Y esto Mm. está asentado y es también forma parte de la libertad. Si alguien quiere referirse a sí mismo como latino, bueno, pues podríamos decir que es un término que tiene varias acepciones y depende del contexto, pues podría ser. Entonces, nosotros debemos de usar el término Iberoamérica y el término iberofonía, darle la mayor difusión y la mayor fuerza posible. Hemos de decir también, por entrar un poco en la parte más conflictiva, que ha sido rechazado en algunos sectores muy concretos. Las declaraciones, desde mi punto de vista, un poco desafortunadas del presidente de la OEI, que dice que la iberofonía pues no le gusta porque no existe el idioma íbero. Bueno, existen las lenguas ibero-romances y de ahí deriva, ¿de acuerdo? Mm. Y además, pues bueno, Iberoamérica también es un término que está basado en la existencia de dos lenguas próximas. En fin, no vamos a entrar en esas polémicas porque de momento tampoco han sido fuertes y yo creo que es un término Sí, que no va tenemos a que funcionar. seguir cultivando esos términos, sabiendo que los términos y los conceptos, la propia historia conceptual lo dice, es decir, en cada época, cada concepto tiene un significado que va variando. Entonces, en función de cómo se vayan desarrollando las cosas, pues se pueden ir, hay que ser pragmáticos. ¿La finalidad cuál es? La aproximación política, social, económica entre todos estos estados, todas estas sociedades y puede que varíen durante el tiempo. Evidentemente nosotros que venimos del movimiento iberista, pues vamos a tener un cierto afecto a que se imponga el tema íbero, ¿no? Y que creemos una buena opción, a pesar de que sabemos que ha sido criminalizado durante mucho tiempo y tal, pero ahora mismo yo creo que se encuentra en una posición un poco más holgada como para que realmente sea una fórmula que tenga cierto poder. Pero pues ya sabemos que tenemos que convivir con varios conceptos y que, bueno, siempre es una oportunidad de introducir ideas, pero con cierta mano izquierda, porque yo me relaciono con gente de diferentes países, diferentes contextos, y yo sé de qué manera no puedo hacer el mismo discurso. O para hacer el mismo discurso lo tengo que decir de diferentes maneras en cada lugar y esto lo tiene que saber todo el mundo porque si no, pues está claro que no vas a tener audiencia o si la audiencia que vas a tener va a ser una minoría absoluta. Entonces, firmeza sí, pero con flexibilidad. Eso es lo que yo, por mi lado, no sé si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente punto. Sí, bueno, ya yo creo que hemos hablado, sí, es un tema este último que voy a sacar, que está un poco relacionado, aunque no es exactamente mollar. Eh, Recordar que americanos son todos los que habitan América, ¿de acuerdo? Porque, Esa es bueno, otra batalla, esa es es otra otra batalla. batalla, es otra batalla, por supuesto, pero hemos visto el uso abusivo del término americano para referirse a personas que provienen de Europa, principalmente, en todos los sentidos, y, bueno, los anglosajones de Estados Unidos no deben de apropiarse de ese término. Sí. Es realmente algo bastante feo, incluso un poquito discriminatorio. Simplemente Sí, recordarlo. Podemos pasar a sí, otro sí, sí. tema. Sí, pues vamos al de la gestión de la corrupción en España y Portugal. Siempre se ha dicho, ¿no? Desde la lusofilia española siempre se ha puesto de referente a Portugal en este tipo de asuntos, pero a veces no todo es oro lo que reluce, pero también hay ejemplos que nos podemos fijar. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, lo primero, pues muy entristecido de que la corrupción, tanto en España como en Portugal, lleven en primera plana demasiado tiempo y nos esté llevando a situaciones muy feas. Es cierto que desde España vemos un poco, algunos con cierta envidia, que ante casos de corrupción manifiestamente menores a los que ha habido en España,
en Portugal los políticos hayan asumido la responsabilidad y Antonio Costa primero y Montenegro después, previa moción de confianza, hayan dado el paso de salir de sus cargos. Creo que es más saludable la postura que se ha vivido en Portugal. Y bueno, podemos aprender unos de otros, pero sorprende una respuesta tan radicalmente diferente en países que muchas veces actúan de manera muy similar en casi todo. Entonces, sorprende la resistencia, hay que decirlo, porque yo creo que es sorprendente la resistencia que está teniendo el presidente del gobierno español a dimitir o a plantear una moción de confianza. Sorprende hasta en sus propias filas, que están bastante divididas. Y bueno, esto yo creo que no cabe mucha discusión. Estamos ante una situación un poco extraña en la política española, en la que vemos que casos muy claros, muy contundentes, en las que dos secretarios de organización del Partido Socialista están hasta las cejas de casos de corrupción. Pues esto no origina una respuesta en este sentido. Y bueno, pues es un poco, yo creo que es una visión la que tengo que en el fondo es bastante compartida y que el atrincheramiento de algunos está motivado siempre en aspectos ideológicos muy extremos, ciertamente. Sí, hay que ver, ¿no? Porque a veces funciona mucho el tacticismo con el tema de la convocatoria de elecciones y a la hora de comparar los dos países. Es verdad que al ser un sistema donde hay un jefe del Estado y un primer ministro, en español un jefe, un presidente del gobierno, hay dinámicas muy parecidas, pero después hay ciertas teclas que son diferentes, ¿no? Como por ejemplo, en Portugal no existe el voto de investidura y también el botón no de las elecciones lo pulsa el presidente de la República, ¿no? El jefe del Estado y no el jefe de gobierno, ¿no? Entonces eso en España lleva a unos ciertos tacticismos curiosos, ¿no? Porque el propio Pedro Sánchez convocó elecciones por motivos más nimios o más tácticos después de una derrota de las Sí. elecciones que con todo este lodazal que ahora está Aquí en el sumergido. sistema español es más posible que un presidente, como es el caso, pues por los motivos X, si quiera seguir en el cargo cuando todo apunta a que sería necesaria una nueva elecciones. Entonces, sí, yo sí que quiero hacer unas puntualizaciones en el caso del caso portugués, porque, por ejemplo, Sí, eh, Sócrates dimitió, pero no dimitió por la corrupción, dimitió porque perdió apoyo en su plan de ajuste por la crisis económica, ¿no? Y después se vio que el propio José Sócrates estuvo muy implicado en temas de corrupción a diferentes niveles, ¿eh? No solo de trasvases de dinero aquí y allá, sino de incluso dominar los medios de comunicación y hasta los bancos, ¿no? Que sorprende incluso que consiguiera hasta ese nivel, ¿no? Y por ejemplo, Antonio Costa, yo creo que el caso de Antonio Costa es quizá desproporcionado, porque yo creo que el sentido de la proporción sí que llega a un punto en que es insostenible, pero también tienes que comparar un pequeño caso justifica todo ese dinero de gasto de convocatoria electoral y además llevar al sistema a una situación en la que normalmente engordas a la extrema derecha, que normalmente a veces la engordas por un lado o por otro, ¿no? De cualquier manera, cuando dilatas el tiempo aquí en España también estás engordando a la extrema derecha, pero a veces cuando tú sobreactúas o el sistema sobreactúa, a veces también alimentas también los populismos, ¿eh? Podría ser por la izquierda o por la sí, derecha. el caso de Antonio Costa es un poquito, bueno, Po- parece desde fuera, sin profundizar mucho, que tenía ganas de irse, ¿no? Al Consejo Hombre, de... una manera de irse y le salió bien la jugada, pero Ese no, sea. no creo No, que y esto tampoco sin fuera la entrar, manera que tuviera planeada, claro, ¿no? puede parecer, ¿no? Sin entrar en mayores profundidades,
un observador externo que no tiene muchos datos, pues parece que ante un caso de corrupción menor convoco elecciones y al poco tiempo estoy en el Consejo de Europa, pues puede parecer ahí en una circunstancia que una cosa lleva a la otra. En fin, decías No, antes, no, pero no era claro que él, si por ejemplo hubiese tenido continuidad el caso judicialmente o se hubiesen descubierto cosas ya ves, contundentes, le hubiese desbaratado esa transición. Es decir, que no es así tan automático. Y también, pero eh, tam- lo parece, y ya sabemos que hay que hacer las dos cosas, parecerlo también, no parecerlo. sí, 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 sí. Entonces, también te digo otra cosa, también hay que explorar el parlamentarismo, porque como tenemos hiperliderazgos de partidos, donde los partidos ojo, hay en países que los partidos cada uno vota lo que le da la gana, o hay algunos que votan en función de su distrito electoral porque funciona diferente, tal. Tener partidos con una cierta disciplina y tal, en sí mismo no es malo, porque es verdad que hay en otros países que compran a los diputados tal lobby tal, y entonces te dividen el partido. O sea, no es malo. El problema es cuando tú vacías todo el debate interno, la democracia interna de un partido, hay un hiperliderazgo y no es capaz el partido de reponerse o renovar su dirección. Incluso el parlamentarismo ofrece eso a los partidos políticos, es decir, se puede presentar esa moción de confianza o moción de censura, y presentar un nuevo candidato, y que gane una nueva mayoría un candidato de un mismo En partido, otra ¿no? época, Sabemos que Calvo claro, Sotelo ocurrió y por ejemplo, Goubela de Melo, que es uno de estos políticos que fue como uno de los que dirigió toda la campaña anti-COVID, que se va a presentar al presidente de la República, que le hicieron la pregunta que él que hubiese hecho con el tema de la crisis de Antonio Costa. Él dice, yo le hubiese dicho al Partido Socialista, presente usted a otro candidato en el Parlamento es otra para posibilidad, que, entonces, claro. si tú renuevas la dirigencia y limpias, no hace falta ir al país a unas elecciones donde una cosa así sensacionalista te puede llevar a lo que ha llevado, que Sí, llega, son se relaciones, dispara, claro. o aquí se dispara Vox por otro motivo, que es el de no convocar, el de dilatar, a veces por ir muy rápido y otras veces por ir muy lento. Bueno, Entonces, y este es el problema, ¿no? Que ni el el centro valor izquierda de ni el la centro derecha estabilidad. mantienen una complicidad para mantener la democracia La en estabilidad unos... es un valor importante siempre también. Lo que ocurre es bueno, esa opción se hizo también en el Reino Unido, el cambiar el primer ministro sin necesidad de convocar elecciones. Es una posibilidad, claro, pero que también está en manos de los Sánchez, al fin y al cabo. No, y en España Ellos además es diferente, porque pondrían no es lo sus, mismo, Pablo, no es lo mismo, perdón, decir, sí, que tenga el Partido Socialista mayoría absoluta y cambie de candidato. Y no es lo mismo a estar en una situación de extrema debilidad, de tener, claro, desde no este te- punto de vista tener minoría sí. simple y la mayoría con otros, la absoluta con otros grupos que Hablabas de tienen Calvo otros Sotelo y intereses. Calvo Sotelo en su día la situación era parecida y se cambió y además con ruido de sables y con un golpe de Estado por medio. En fin, Sí, que se sí, han pues hecho esa es otra cosa, ¿no? Porque, claro, la caída de Suárez se debe también a motivos espurios, ¿no? y bueno, y no hemos comentado como motivo de dimisión o de cambio de gobierno o de convocatoria de elecciones, en fin, tenemos también que no hay presupuestos. No hay Mm. presupuestos desde hace 3 años prácticamente y sin visos de que los haya. Cuidado que es capaz de estar este gobierno la legislatura entera sin presupuestos, lo cual es una anomalía absoluta. Otra más, porque este gobierno está batiendo récord en, está innovando desde un punto de vista un poco negativo, creo yo. Entonces, claro, si estamos sin presupuestos, si estamos con casos de corrupción, si estamos con una debilidad parlamentaria extrema, si hemos accedido al gobierno a través de una amnistía en la que para conseguir los votos de la investidura se perdonan unas penas que está ahora también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
todo eso es un cóctel inédito, totalmente inasumible, creo yo, pero bueno, hay que decir, a favor del gobierno hay que decir que esa estabilidad parece que está funcionando en el plano económico. Y un dato que ha salido esta semana es de que España ha recuperado el puesto número 12 en el ranking de potencias mundiales por Producto Interior Bruto. Hemos pasado nada menos que a potencias como México, Canadá y Corea del Sur. Entonces, Sí, claro, es eso es curioso lo que me cómo ha se ha logrado desconectar la puesto de mal política de humor. la economía, ¿no? Y las empresas han dicho, bueno, estos políticos se pelean entre sí, Y ha seguido funcionando con pero una sigue excepcionalidad. funcionando el piloto automático, ¿no? Pero, O ¿no? sea, Pero además en un contexto internacional que no es bueno. Es decir, que estamos haciendo en este caso una excepción positiva. Y todo hay que decirlo, porque los también resultados... con la guerra de Ucrania, que ha llevado, nos ha beneficiado en el Claro. sentido que somos un espacio de mayor seguridad a varios niveles y ha Pero lo habido que también hablaba una creo entrada de inversiones, que, capitales, etcétera. creo que estamos llenos de sectarismos y de partidismos, de antagonismos, y hay que decir, los detractores del gobierno no pueden decir que la economía va mal, porque es falso. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y nos No, encontramos y que es muy Sánchez difícil ha encontrar, conseguido apoyos muy fuertes dentro de la Unión Europea y eso le ha llevado a tener, a compensar esa debilidad interna, ¿no? pero es muy difícil encontrar a comentaristas, opinadores, a políticos, ni te cuento, que digan las dos cosas a la vez. Por un lado, que la economía va bien y por otro lado, que el gobierno está en unos casos de corrupción tremendos y que lo lógico sería dimitir. Y yo creo que aquí nos podemos permitir ese lujo y demostrar que no estamos ni con unos ni con otros. Tratamos de estar con la objetividad, con la verdad y con Sí, nuestro porque propio al fin y criterio. al cabo, internamente nosotros hemos cultivado lo que es lo interno a España, hemos cultivado el federalismo en un sentido de que de un espacio plural, descentralizado, etcétera, pero no lo mismo que confederalismo, ni ensimismamientos, ni debilitar al Estado, porque eso No, precisamente atenta a ese gran eso está objetivo que es mal. que tengamos más influencia internacional, que eso mucha gente, la gente simplemente quiere, es como una lucha por una tarta, decir que hay de lo mío y hemos normalizado esto de que el interés supremo de una parte esté por encima del interés general y eso convertirlo en discurso, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, el nuevo partido regionalista de Madeira se cuida mucho en el discurso, aunque ha tenido que presentarse en todo el territorio y decir, eh, más que presentarse en todo el territorio, ha tenido que organizarse en todo el territorio formalmente porque no pueden existir partidos regionalistas y en el discurso decir siempre que ellos velan al Por el mismo interés tiempo por el general de su... interés de la región y el interés general. Y no van a gloriarse de que no, no, nosotros solo el interés este y el resto que les dé igual. Y si les va peor, mejor también, que hemos llegado a ese nivel de algunos grupos políticos, ¿no? Bueno, pues este tema yo creo que se cae por su propio peso. Los Y casos después de tenemos el tema de Vox, que ahora se ha radicalizado en las últimas semanas, que parecía que se moderaba, ¿no? Ha tenido diferentes momentos, y entonces, claro, el problema es siempre la alternativa, ¿no? Si tienes un Vox bueno, radicalizado y al servicio de Donald sí, Trump, es peligrosísimo, tanto como los independentistas. Entonces, es importante que tanto el PSOE como el PP en las próximas elecciones sigan creciendo y que uno de los dos tenga mayoría, no sé si absoluta, pero casi absoluta sería lo deseable, o por lo menos que los dos se pongan de acuerdo en repartirse la gobernabilidad o de apoyarse o de buscar la fórmula que sea, ¿no? Yo hasta dije lo de repartirse 2 años como hacen en las alcaldías. Yo sé bueno, que esto a veces esto alimenta los extremismos, pero hay que buscar fórmulas porque si no, a veces la coherencia de esas mayorías es totalmente incoherente en la práctica. Es decir, hemos llegado a esos límites. bueno, la centralidad está muy bien, pero desgraciadamente no estamos en eso. Hemos tenido 8 años de gobiernos que han virado hacia la izquierda y hacia los nacionalismos, y esto es un golpe de péndulo, desgraciadamente, lo que puede venir. ¿Eh?
porque se han generado bloques muy potentes. Nosotros, efectivamente, desde el liberismo, yo creo que nos viene bien siempre la centralidad, nos viene bien y luego en el siguiente tema hablaremos de ello, ¿no? Con las propuestas iberistas de los grandes partidos que nos gustaría que estuviesen sobre la mesa. Pero desgraciadamente al bloque del actual gobierno de izquierdas y nacionalista le va a suceder un bloque de derecha. De derecha, no me gusta llamar ultraderecha a Vox, porque yo creo que la empujamos a la ultraderecha, si la llamamos ultraderecha entre todos, ¿no? Entonces, entre el centro derecha y la derecha de Vox, como he dicho alguna vez y algunos me critican, pero creo que no es bueno pasarse de calificativos porque cuando hablamos de ultraderecha, pues los derechistas diversos van a hablar de ultraizquierda para referirse a los partidos que están en la izquierda del PSOE. Sí, Y hombre, entonces entramos en una yo creo dinámica que de Vox antagonismo. ha tenido algún ramalazo y sobre todo, si defiende los intereses de Trump en España, lo mismo que hace Bolsonaro aunque en Brasil también Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado y Vox no ha hecho esto aquí. O si intenta romper la convivencia alentando prejuicios contra la población inmigrante, ahí ya sí que está cruzando una línea. Pero sí que es verdad que ha habido unos años que la demagogia, que han rebajado los niveles de demagogia. Porque claro, muchas veces es retórica, no es más. Lo que pasa es que la retórica calientas a tus bases y puede ser una irresponsabilidad también. Y a veces en última instancia se puede llegar a situaciones límite, ¿no? Guerras civilistas y todo esto. Entonces, sí es verdad que hay una parte que yo creo que en Vox, aunque se deshicieron una parte liberal, de dentro, que puede buscar el adaptarse al sistema, ¿no? Pero bueno, salieron de los gobiernos autonómicos y bueno, la fórmula que dice el PP de Feijóo es el que ellos saquen una buena mayoría y que si necesitan de a Vox que sea externa, ¿no? O imagino que si le dan algún ministerio que sea menos importante, aunque bueno, aunque el paradigma de negociador fuerte que estableció Podemos, yo no sé si lo conseguirán hacer. Aunque bueno, Podemos conseguir algunas cosas y no tantas, porque también a veces hay vicepresidencias que queda el nombre de vicepresidencia y en realidad no tienen poder real, es decir, no tienen ni el Ministerio de Economía, no tienen ni el de Interior, ni el de Defensa, ni lo más importante, ni siquiera Televisión Española, que era una de las cosas que quería quedarse, ¿no? Claro, el contexto para vos es muy favorable, porque en España se junta lo que he comentado antes, de 8 años de gobiernos nacionalistas y de izquierdas, se junta también, claro, el asunto de la gran ola internacional de estos partidos, pero claro, en España tenemos encima el añadido del nacionalismo. Es cierto que en el asunto de la inmigración, ahí me parece que no cuenta con el apoyo de la sociedad española. La sociedad española en general es bastante tolerante con la inmigración. Está claro que cuando hay excesos, que viene un caso ahora como el de Torre Pacheco, de una agresión, lo aprovechan, pero el caldo de cultivo en España es muy diferente, bajo mi punto de vista, que puede haber en Francia, porque nuestra mayor parte de inmigración es iberoamericana. Y hemos de decir que en el programa electoral de Vox también aparece esto de favorecer a los iberoamericanos frente a otros inmigrantes. Bueno, Mm. nuestros otros inmigrantes son principalmente marroquíes. Si cogemos las estadísticas de inmigración, los únicos inmigrantes no latinos, no iberoamericanos significativos que tenemos en número son los marroquíes, que están en torno a 1 millón. Hemos de recordar que Marruecos es un país hermano, bajo todos los puntos de Sí. vista. Tendrá otra religión, efectivamente, pero es un país hermano. Sí, aunque tenemos que decir que, y no tanto por la religión, sino porque a veces esa relación, digo, del propio gobierno de Marruecos, de esa tensión por debajo de la mesa, de ir metiendo algunas pataditas, esos juegos de palo y zanahoria, Sí, también nos llevan a que también el tema de inmigración con Marruecos
pues ellos también lo han utilizado, ¿no? De mandar, soltar gente, incluso menores de Claro, no, edad. no, sí hay Entonces, puntos eso de también lo inflexión. ha ensuciado un poco, aunque el esfuerzo tiene que ser que, bueno, al fin y al cabo nos tenemos que llevar bien y si pasa algo en Marruecos, también nosotros somos responsables, que ojalá se democratice, que ojalá haya una interlocución más fluida. Pero bueno, hay que seguir bailando ese baile que es complicado, que es complicado. Bueno, la corrupción obviamente también da alas a vos. Esto es así. Sí, Quien está siendo el principal beneficiario de la corrupción en términos de políticos de ganar votos es vos, porque sí, es el voto de protesta y de castigo más claro que puede tener el PSOE ante casos de corrupción es una reacción que es votar a vos. Y la amnistía, lógicamente, también da votos a vos. A eso sí, le juntas la ola internacional, pues el cóctel perfecto. Yo sí, pondría sí, sí. esa excepción de que uno de los grandes motores de los votos a la derecha no clásica, por decirlo de esta manera, es la inmigración. Y yo creo que ese motor en España no es tan potente como en otros países, porque el nivel Sí. de integración de nuestra inmigración es mayor, dentro de que hay muchos problemas. Ahí creo que son 8.800.000 personas sobre un total de 49.200.000 que somos, pues, según el INE, en el último avance de población, que han nacido en el extranjero. Han nacido ya uno de cada cinco aproximadamente fuera de España de la población que tenemos. Y entonces esto es algo que son índices muy grandes. La inmigración en España ha sido muy concentrada en el tiempo, mientras que en nuestros países del entorno, Francia, que puede ser nuestro reflejo más inmediato, las inmigraciones tienen generaciones ya. En España empiezan prácticamente de manera potente con el boom de la construcción y se ha venido acentuando después de la crisis en los últimos años. Entonces, creo que tenemos y que tenemos que felicitarnos por el nivel de integración. Yo en mis aulas de profesor tengo infinidad alumnos provenientes de otros países, evidentemente de manera mayoritaria de Iberoamérica. Y he de decir que el nivel de integración es bastante bueno, claro. Sí, ¿no? Y después también Problemas hay que hay, ir analizando pero bueno, las siguientes generaciones, porque también, y con el tema del Islam también lo dicen, que si los inmigrantes llegan con un 80% de islamismo, a la siguiente generación se quedan un 60, a la siguiente un 40. El problema es cuando el gueto no se termina de romper y se queda en una cosa ahí en unos problemas sociales, identitarios brutales porque no hay circulación, no hay mestizaje, ahí sí que es ese problema que tienen en Francia, ¿no? Con una identidad muy poderosa que eso lo que hace, ¿no? Ese nacionalismo de Estado que llega a excluir, ¿no? O autoexcluirse a gente que ha nacido en el propio país. Y en esto yo creo que nosotros creo que lo llevamos bien. Es cierto que hay algunas zonas de más complicado. Cataluña, porque también yo creo que hay una relación con Francia, ¿no? Con ese tipo de nacionalismo fuerte y probablemente por el tema en Murcia, por un tema de cantidad y por el tipo de trabajo también que se realiza, ¿no? Que a lo mejor son situaciones específicas que no es exactamente la realidad del resto del país, ¿no? En otro momento podremos hablar que verdaderamente Madrid está siendo un ejemplo de integración, que no es mérito, por supuesto, de los gobiernos regionales, es un mérito de la sociedad madrileña y creo que se está integrando de una manera muy viva a Y eso, la por ejemplo, hay que migración. decírselo a gente como Vox, que es decir, si tú quieres deportar y te da igual el número y tal, tú me tienes que decir qué objetivo tienes a nivel poblacional en términos geopolíticos, porque si tú lo que quieres
¿Cuál es tu objetivo? ¿Reducir poblacionalmente tu población? ¿Quieres aumentar el número de hijos de los españoles? Muy bien. Eso puedes aumentar una ayuda aquí, una ayuda allá. Vas a subir una décima, no vas a subir Eso no más aguanta, porque, no aguanta un análisis riguroso por ningún lado. Es claro, simplemente ir a la víscera a decir con un mensaje sencillo y manipulador aquello de que me quitas el trabajo y que generas inseguridad, que vienen y después delincuentes. sí, es cierto que hay un problema, principalmente con la vivienda. Faltan viviendas, hay que construir viviendas sencillas en grandes cantidades. Y después de la delincuencia, pues probablemente haya que invertir en Bueno, policía o en hablaremos de la cámaras o en lo que migración en sea. otro momento porque es un tema realmente Sí, sí, extenso. sí. Y Sí. bueno, quedarnos con Bueno, esta idea que estábamos con la corrupción, quedarnos con la idea que la corrupción nos entristece sobre todo, o sea, nos genera un sentimiento muy negativo en los países sí, y ibéricos. a nivel de geopolítica también igual, porque tú manchas la imagen del país y después tardas mucho tiempo en levantarla. Si lo que No, sale fuera. desmoraliza mucho a Ujú, la población, a todos, ujú. para nuestras ideas de crear una unión más profunda entre España y Portugal a nivel de cooperación, pues también nos perjudica porque perjudica a todos. Entonces, eh, ¿aprenderemos la lección alguna vez? Pues parece que no, o sea, parece que no, parece que Hombre, esto es estructural. yo creo que sí, Esta es la que desgracia. un gobierno, yo creo que a partir de, yo digo el sexto año o algo así, dos legislaturas, la verdad que es suficiente, Hasta quizá una dejar en más, evidencia pero el. si no hay mecanismos de renovación de esas Sí, para élites, eso está la democracia. Para parecer este gobierno empezó Coldo y Ábalos y Cerdán empezaron 3 días después, por lo visto, y de asumir cuidado, el también poder. te digo, y otra cosa con idealizar Portugal, porque por ejemplo, Luis Montenegro, que su caso fue una empresa familiar que no dio información suficiente, que se la ha pasado a sus hijos, pero que parece que sigue funcionando y depende del capital humano del padre y no de los hijos, que no tienen mucha capacidad para llevar a cabo esa actividad empresarial. Pero claro, bueno, era un caso de una empresa familiar, ¿no? Bueno, él puso moción de confianza, vale, muy bien, perdió y el electorado le ha apoyado más por gobernabilidad que por pasarle una factura que quizá no es tanto corrupción, sino Mala práctica. de buena práctica en el sentido de, oye, tenías que haber informado de todo esto y a lo mejor haber cerrado la empresa. Bueno, pues Pues esperemos. queda ahí Hasta la reflexión y la próxima. vamos ahora a un tema que yo sé que a ti te gusta, Claro que sí. eh, y me lo has propuesto que lo debatamos, que es una hipótesis sobre el respaldo electoral que pueda tener la Alianza Ibérica en los dos países. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primero hacer una entradilla sobre lo que puede ser la Alianza Ibérica, que se concretaría en un Consejo Ibérico. Es una propuesta del movimiento iberista, que es la principal, es la que abarca un poco todas las demás. Y bueno, que consiste en la creación de un organismo que se puede llamar de diferentes maneras, pero bueno, la última que estamos manejando más es la de Consejo Ibérico. Este Consejo Ibérico se podría crear sin modificar ninguna ley, puesto que se podría aprovechar el texto del Tratado de Amistad en que se establece un mecanismo de seguimiento de las cumbres anuales, del cumplimiento de las cumbres anuales ibéricas, y esto entendido de una manera un poco extensiva, porque las cumbres ibéricas tratan todo tipo de temas, pues podría valer para establecer un consejo ibérico que diese un poco visibilidad a las relaciones entre España y Portugal y que fuese también un órgano ejecutivo interesante, ¿no? Que, a nivel de gestión y a nivel de crear cooperación potente. Vale, este Consejo Ibérico, esta idea de Consejo Ibérico podría ser abrazada por los partidos políticos de España y de Portugal. Sí, vamos, yo creo que sí. Es una idea
blanca, es una idea limpia, ¿no? Es una idea que casi todo el mundo podría estar de acuerdo. Yo creo que si pusiésemos una encuesta, aquella encuesta del Instituto Elcano que decía que el 70% de la población en Portugal apoyaba una mayor unión política entre España y Portugal, pues es esto, el Consejo Ibérico. ¿Eh? Esto es. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que si tiene 70% de apoyo en Portugal, pero lo podría tener exactamente igual en España. ¿Y esto lo podrían coger los partidos políticos de España y Portugal? Sí, lo cogen. Y ahora lo que nos estamos planteando, ¿qué repercusión podría tener a nivel electoral? Bueno, eh, estamos en programas electorales que a veces tienen pocas novedades y que ofrecen ideas a veces muy repetitivas, etcétera, pues podría ser un atractivo significativo. Bueno, que claro, hay que hacerlo bien, hay que poner una figura también relevante que lo pueda explicar, que lo pueda sugerir, pero podría ser un valor diferencial y con tan justo que están los números a nivel mm, electoral, pues podría suponer ese porcentaje de votos que determinase incluso qué partido gana las elecciones. Es mucho suponer, pero podría ser. Como todo, depende de la ilusión y de la fuerza que se ponga, pero bien explicado puede ser un valor, porque hay que Hombre, decir, yo creo que el iberismo en general puede ser una argamasa de juntar a españoles, hacer un discurso de unión de españoles que muchas veces también es muchas veces, necesario y lo necesita muchas veces el PSOE, a veces más que el propio PP. Puede ser una vía. Yo sí que pienso que aparte del tema del lenguaje, yo creo que es interesante y ya se ha utilizado mucho el tema de la excepción ibérica también para diferentes temas que se van saliendo como un tema práctico y positivo. Ahora bien, yo creo que como un proyecto, porque este tema ya lo hemos debatido muchas veces, incluso en tiempos del partido ibérico-Iber, ¿no? eso De es la otra cosa. capacidad o viabilidad de un partido. Porque claro, no es lo mismo empezar de cero que un gran partido asuma A los dos lados, a importante, que los se dos tenga lados, que sumar que no haya una apropiación de una de las PP ideologías. y el PSD, o sea, Claro, la y familia peor aún popular si o lo así como es. es, la familia socialista, o Claro. incluso la familia de la ultraderecha podría Cl- asumirlo, eso ya sería excesivo, ¿no? Claro, si es los extremos también es un peligro, ¿no? Si es los dos extremos también, pero bueno, si es totalmente transversal, pues Podría ser. bien, bien, bienvenido. A ver, lo que yo sí pienso es que crear una ilusión, vamos a decir, nacional, popular, en el sentido de vamos a crear una Iberia, un conjunto y tal, desde abajo, esto no lo veo, no lo veo. Realmente, yo lo que a lo mejor con el Partido Ibérico Iber sí que en un momento me pude ilusionar, pero no es muy complicado de cero. Es verdad que veníamos de aquella crisis y podía ser que fuera un momento disruptivo donde hay emergencia de nuevos proyectos y podía ser, pero claro, como todo y como estamos viendo en ejemplos de corrupción, normalmente en estos nuevos proyectos normalmente necesitan algún apoyo externo, algún maletín que después te lo van a sacar Bueno, más sí, adelante, ¿no? Entonces, lo que sí creo, y esto ya hablando en serio, más práctico es que, por ejemplo, un partido del gobierno que haga una campaña electoral apoyado por por el primer ministro portugués, esto transgrediría las normas diplomáticas porque normalmente las relaciones son entre partidos, normalmente no participa en campaña electoral. Por ejemplo, ahora mismo, un ejemplo que además es muy bueno, sí, Luis claro. Montenegro ha estado en el Congreso del PP y ha apoyado a Feijóo y se conocen de hace tiempo, sabemos Lo Feijóo. apoya a nivel ideológico, no entra en estas cuestiones. Claro, 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 pero no en tiempo electoral no lo haría, no lo haría así, Sí, ¿no? sí, Y lo hace en nombre del no lo hace como PSD primer y ministro, claro, como primer ministro no, pero en el tiempo claro, electoral también lo puede hacer claro. como Claro, miembro del partido. aún así, y yo reconozco que a lo mejor iría en contra de las normas de la diplomacia, pero sí que creo que tendría un efecto, quizá matizando un poco, porque Montenegro todavía es un desconocido, pero si ponemos el caso de, por ejemplo, un Antonio Costa,
en sus buenos tiempos y un Pedro Sánchez, si Antonio Costa se viene de la mano a hacer mítines en España apoyando a Pedro Sánchez, hablando de la Alianza Ibérica y del Consejo Ibérico, yo creo que eso sí que hubiese tenido un petardazo importante. Pero claro, tiene que ser como de abajo arriba, porque para llegar a la masa, sí que es verdad que tiene que ser con un foco, un altavoz muy bueno y con una simbología muy fuerte de alguien reconocible de Portugal y que la gente lo vea y diga, jolines, sí, es algo grande, es algo potente, ¿no? Pero claro, para llegar a eso tendría que transgredirse algunas cosas y haber esa complicidad entre esos líderes. Yo creo que ahí sí que conseguiría, yo creo que traducirse electoralmente en una ilusión y en algo palpable. El resto yo creo que sí, que ayuda al lenguaje, a la unidad entre españoles, a tener una mayor autoestima. Yo siempre lo he dicho para la izquierda, digo, esta cosa de distanciarnos de la idea de España, digo, a través del iberismo es una manera sana de reconciliarse con España y respetuosa con regiones, con nacionalidades, Hombre, con estados. sí, la idea del Consejo Ibérico en sí misma puede estar bien, pero efectivamente esto que dices de un personaje reconocido también daría una mayor visibilidad, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta también es transmitir en el discurso la idea de que España y Portugal juntos van a tener peso en Europa. Esta idea vende, vende aquello de la competencia con Francia, con el eje franco-alemán. Claro, eh, pero necesitas el apoyo portugués porque tú no puedes claro, decir, sí, sí, puedes tú a decir, eso iba, sí. claro, porque si después te salen unas declaraciones en Portugal diciendo, oye, que nosotros no apoyamos España, oye, Claro, que nosotros no, no esto tiene tenemos que nada que ser, ver con este hombre, claro, y encima a lo mejor desatas una tormenta política del otro claro, lado, esto tiene que estar lógicamente recogido en los mismos términos en el programa electoral del partido hermano. claro, Exactamente lo ahí mismo. está, ahí El está. PP y el PSD tienen que tener el mismo texto en relación cuando hablan con el Consejo Ibérico. En Portugal, la reacción en España, bueno, lo estamos viendo como españoles, claro. ¿Cómo podría ser la reacción en Portugal? Pues podría despertar un poco lo de siempre, ¿no? El nacionalismo portugués en cierta medida, pero también el apoyo de España a Portugal en todos los aspectos, pues es algo deseado por gran parte de la población. Me remito al 70% de la encuesta del Instituto Elcano, que es el mayor TikTok que tenemos en España, y esto es así, yo siempre lo digo, o sea, en Portugal hay una reacción contraria en ocasiones a, a mantener unos vínculos excesivamente estrechos con España, pero es una reacción minoritaria, ruidosa pero minoritaria, claramente minoritaria. ¿Eh? Entonces, bueno, si un partido diese el paso de asumir esta idea, tendría, claro, sería muy importante, pero tendría que valorar qué pesa más. Yo creo que en los partidos de izquierda es ligeramente mayor la posibilidad de que asumen estas ideas porque hay menos rechazo. En la derecha portuguesa, en general, también es, bajo mi punto de vista y mi percepción, es claramente favorable al acercamiento a España. Bueno, estamos viendo con Montenegro, que hasta cierto punto ha sorprendido, porque en un principio pues, parecía que era una persona un poco más ajena, pero se ha ido acercando y el último discurso en el Congreso del PP lo hizo incluso en español, hablando la lengua castellana. Eh, es favorable, pero es cierto que, claro, que hay un sectores que están ahí en, en las cloacas, en el En estado el Deep profundo, State. estado profundo, sectores nacionalistas que alguna vez nos hemos topado con ellos, un poco de lado, tampoco han sido gran cosa, todo hay que decirlo, pues que son contrarios y esta gente generalmente está en la derecha, no está en la izquierda, generalmente. Aunque también hay Aunque aquí también del otro lado también, en la pero izquierda del menos PS también hay sí, nacionalismo. sí, un nacionalismo que encaja un poco, que podría encajar con el liberismo de las nacionalidades, ¿no? De las Ujú. naciones.
con Sí, otro sí. tipo de iberismo, del soberanismo catalán y todas estas cosas, Mm, pero bueno, en fin, vamos a tratar de hacer llegar estas ideas que nos vean, los políticos. Yo creo que Feijóo es totalmente partidario. Si estás mm. tomando un café con él, otra cosa es que luego lo tenga que valorar, lógicamente. Pero si pudiésemos tomar un café de manera informal, ahora un café o un pulpo, ¿no? Ahora en verano ahí en Galicia, bueno, seguramente no, con toda seguridad casi sería favorable a proponérselo. Y creo que del lado portugués, pues bueno, pues tendrían que valorar. Obviamente también Pedro Sánchez demostró en su momento con la conexión con Antonio Costa que del lado socialista están de acuerdo con profundizar. Otra cosa es que tengan la visión y la capacidad de darle la suficiente importancia, que es una de las grandes quejas en Portugal en relación a España, que no les damos importancia, no les tenemos Sí. suficientemente en cuenta y siempre estamos No, mirando, pues, no hay constancia, cuando nos acordamos, sí, todo de acuerdo, sí, pero todo después muy hasta la bueno, siguiente pero cumbre, ¿no? y poca profesionalidad. ¿Eh? Bueno, creo que ya dice palabras en portugués Pedro Sánchez en las cumbres, lo cual está Sí. muy bien. También en Brasil ha utilizado el portugués brevemente, que es otra cuestión, la de los idiomas que siempre nos gusta referirnos. Y, y bueno, pues es algo que puede llegar. A mí me han preguntado, cuando hemos expuesto algunas veces estos temas en conferencias y en charlas, pues me preguntan, ¿y cuándo va a llegar el Consejo Ibérico? ¿O cuándo va a llegar la Confederación Ibérica? Escribí hace tiempo un artículo, decía, en 8 años va a llegar. Y otro artículo que escribí posteriormente decía, ya la tenemos porque tenemos el Tratado de Amistad. Y es cierto que el Tratado de Amistad abre las puertas a muchas cosas, pero hay que desarrollarlo. ¿Eh? Y en esas estamos. Un desconocido totalmente el Tratado de Amistad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles desde Trapecio. Por ahí tengo el libro que editamos de, de hacer una edición eh, en las dos lenguas, impresa y con comentarios, y hemos hecho todo lo posible, pero bueno, que en algún momento nos tienen que escuchar los políticos, tienen que escuchar al movimiento iberista, tienen que oír nuestras opiniones, porque son opiniones de sentido común y que pueden ayudar. Y bueno, que tampoco abundan las ideas en política. Entonces, creo que esta idea tiene Sí, su sí, ¿no? valor. Y con nuestro último libro también, ¿no? El de 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica, también es algo que se deberían nutrir los partidos de toda índole ideológica a ambos lados de la raya. Ahí está, ahí lo tienes. Y creo que sí que podemos ser de utilidad para vuelos un poco más leves, pero también para vuelos grandes, y si ellos quieren, incluso para partidos que están en ascensión o partidos que pasan por una crisis, también el iberismo de alguna manera les puede hacer renacer. Entonces, pues bueno, yo creo que ha estado muy bien este debate. No sé si quieres añadir un poco más, alguna cosa antes de cerrar. Bueno, simplemente estamos en unas fechas ya próximas o ya casi entradas en vacaciones que creo que hemos comenzado una andadura que puede ser interesante, la de analizar la realidad política bajo la perspectiva ibérica y que, bueno, invitamos a todos los que nos puedan estar viendo a seguirnos, a aportarnos ideas y bueno, avanzar que haremos una presentación del libro que he puesto en pantalla, de los 8 objetivos, en que se incluye el Consejo Ibérico y otra serie de cosas, el 23 de octubre en la Casa de Extremadura de Madrid. También contamos con el apoyo de la Sociedad Iberista, que es una asociación ahora mismo la más activa, que tiene 600 miembros, ¿no? Que está bastante bien. Y bueno, que ahí estamos y esperamos seguir viéndonos
mucho tiempo. Una de las cosas que tenemos como virtud, creo yo, es que somos constantes. Llevamos ya casi 9 años en la brecha de este movimiento y contentos de poder seguir manteniendo esta antorcha durante el tiempo que haga falta. Gracias. Pues muy bien, seguimos avanzando. Muchas gracias, Pablo Castro. Este ha sido nuestro primer programa de perspectiva ibérica. Sin duda hace falta más programas, más periodismo ibérico y desde el trapecio es lo que intentamos hacer desde nuestro canal de YouTube, desde nuestra publicación digital y desde nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente edición. Obrigado. Chao.